¿Qué onda, mi gente? Hoy les voy a decir una parte de qué fue lo que yo utilicé o cómo hice para dejar de ser barbero, para poder llegar a tener la vida que hoy tengo y los negocios que hoy tengo y demás. Primero que todo, primero que tenés que tener ganas y fe que vos lo vas a poder lograr. Segundo, tenés que tener la mentalidad y no el miedo como tiene la mayor parte del mundo, la mayor parte de la gente. Miedo a hacer las cosas o miedo a qué dirán. Como si yo tuviera miedo ahora a qué me van a decir por hacer este video, me chupa un huevo lo que digan, lo que piensen, yo lo hago. Voy a comentar cómo yo hice para salir de ese lugar. No es un lugar malo, me encanta cortar el pelo. Solo que bueno, al tener otras metas, otros objetivos, claramente hay que ir subiendo y mejorando la vida en respecto a lo que cada uno quiera. Así que bueno, yo primero me apegué más al dueño de la barbería en la que yo trabajaba, me apegué más. ¿Para qué? Para poder aprender cómo trataba a sus clientes, para ver cómo trataba a sus empleados, para ver más o menos el sistema de trabajo que él tenía, para ver cómo operaba en sí fuera del trabajo. Y fui adoptando pequeñas cosas que a mí me servían de lo que iba aprendiendo, a ese apego que yo me apegué más. Traté de ayudarlo a ganar más plata, traté de ver cuánto tardaba en hacer, cuántos cortes hacía yo, cuántos cortes hacía mi compañero, en cuánto tiempo, y empecé a hacer números, empecé a hacer cálculos, y eso fue como una cosa lleva a la otra, y la otra lleva a la otra, y así donde fui abriendo la mente y diciendo, bueno, yo también puedo, como él pudo, yo también puedo. Encima no había mucha diferencia de edad tampoco en ese momento. Él era muy buena persona, es muy buena persona. Hasta el día de hoy me sigo juntando a comer, me junto a charlar, ya hoy como colegas, de un puesto diferente, digamos, un punto distinto, y comentamos cómo se va administrando él en sus barberías, cómo me voy administrando yo en mis barberías, cómo maneja él sus empleados, cómo manejo yo los míos, y son formas similares porque yo en sí me apalanqué de su conocimiento y fui aprendiendo el cómo y el por qué él hacía ciertos movimientos, ciertas jugadas en algunos momentos. Entonces, esa fue la manera que dio el primer puntapié inicial. Yo, por ejemplo, no gastaba, yo lo veía como un gasto, pero no era un gasto, era una inversión. Yo no invertía en máquinas. Le usaba las máquinas a mi compañero, le usaba las máquinas a mi ex jefe, usaba cosas prestadas todo el tiempo, todo el tiempo. Después, cuando empecé a ver estas pequeñas cosas que te acabo de decir, ahí empecé a tener en cuenta que tenía que empezar a invertir, pero como a mí me dolía invertir, como a mí me dolía gastar, como yo lo veía un gasto, no era inversión, para mí era un gasto en ese momento, yo le decía, che, Agus, esta semana comprame el rociador, te lo pago el fin de, vos comprame algo durante la semana y yo te lo pago el fin de. Llegado el fin de me lo descontaba directamente porque ya me lo había dado durante la semana el rociador. Y así con cada máquina, así con cada cosa respecto a las herramientas que me hacían falta. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue decir, bueno, me privo de tal cosa, me privo de salir con mis amigos, me privo de salir a comer tanto con mi novia en ese momento. Me empecé a tener esas privaciones personales para yo poder ir avanzando. Un mes, me acuerdo que me privé para comprarme una máquina, que en ese momento era carísimo una afeitadora. Después, otro mes, me privé de nuevo las salidas con el hecho de poder comprarme el sillón, que no llegué para el sillón y me compré una silla. Al siguiente mes, me compré un espejo. Y así con cada cosa, una cosa por mes me puse de acuerdo conmigo mismo. Porque tampoco quería bajar mi calidad de vida. Yo tenía mi calidad de vida y no le quería bajar, no le quería bajar. No quería dejar de juntarme tanto con mis amigos, no quería dejar de salir tanto a comer con mi novia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí negociaba, si en vez de salir 4 fines de semana, salía 3, ese fin de semana lo guardaba y ese fin de semana me guardaba, literalmente, no hacía nada, no hacía nada. Entonces la plata de esa semana era destinada a tal cosa. Y así pude ir como dando un paso, dando otro paso, dando otro paso y cuando menos me di cuenta ya tenía todas las cosas. ¿Qué me faltaba? La mentalidad, la mentalidad. Y yo no leía libros, no escuchaba audiolibros, no veía podcast, no, nada de eso.
solo hambre, hambre de gloria, hambre de más tenía y anhelaba eso. Entonces, le comento a mi vieja que iba a dejar el trabajo, me dice que estoy loco, que cómo voy a dejar algo fijo, algo que me daba buena plata, porque en ese momento yo me levantaba a las 5 de la mañana, 5:30, para a las 6 ya estar en la panadería, cargar el reparto que tenía que hacer para terminar a las 7:40 barra 8:15, a las 8 entrar a la facultad. Había hablado a la facultad para entrar tarde por el hecho del trabajo. Salí a la facultad a las 2 de la tarde, a las 3 llegaba a mi casa porque a veces me volvía caminando porque no quería esperar el bondi porque tardaba una banda. Si no, volvía a 3:30 por ahí, dependiendo del bondi. Mucho tiempo el bondi, no había aplicaciones como las que existen hoy en que te dice por dónde viene el bondi exactamente. Y entonces yo llegaba a poner que a las 3 a mi casa, 3:30, a las 4 barra 5 ya tenía que estar en la barbería. Llegaba a mi casa, comía algo a la apurada, me cambiaba y me iba a trabajar a la barbería. Yo volvía de la barbería a mi casa y seguía cortando el pelo hasta las 10, 12 de la noche. Yo salía a las 9 de la barbería y cortaba el pelo por lo menos una hora mínimo más en mi casa. Y hay días que tenía corte, hay días que no tenía cortes, pero todo el tiempo le metía, le metía, le metía, le metía, y todos los días, así, de lunes a lunes, de lunes a lunes. Menos los domingos que no trabajaba en la barbería, pero los domingos tampoco los descansaba al 100, porque también buscaba hacer más clientes y hacer cortes en mi casa. O si no, también hacía cortes a domicilio. Eso también me ayudó mucho en ese momento. Los cortes a domicilio, eso fue un golazo, un golazo, un golazo también. Porque en ese momento no había gente que lo hiciera. No había gente que fuera a la casa de las demás personas. O no había tantos. Entonces, un paso me fue llevando al otro, al otro, al otro, al otro, hasta que llegó el momento que le volví a decir a mi vieja, y mi vieja ya me dijo que estaba loco todavía, pero ya la vi con otra cara, ¿viste? O sea, vio la situación con otra cara. Y yo le dije, listo, ya tengo una buena clientela afuera de la barbería, ya sé cómo se maneja, ya tengo todas mis cosas, que pum, que pam. Y me voy a abrir el local de acá a una cuadra que está libre, le digo, de mi casa. Y yo tenía mucha fe y mucho, pero certeza interna de que ese era el local que yo tenía que alquilar. Alquilo ese local, mi mamá me dijo que yo estaba loco porque a la vuelta había una barbería que ya estaba hace años y que no me iba a ir bien, que me iba a costar. Agarré, no me importó nada. Yo agarré y la abrí a la barbería. Le empecé a dar, le di para adelante. ¿Cómo la abrí? La abrí con el aire que tenía en mi pieza, lo saqué, puse ese aire acondicionado en la barbería, le puse un ventilador también, le puse el sillón, la silla que había comprado, el espejo que había comprado, la base donde yo ponía las máquinas, me la había regalado mi ex jefe, él había hecho un cambio de muebles y me las regaló, yo puse esa, tenía dos, puse una porque tenía un solo puesto en ese momento. El equipo de música que yo tenía en mi pieza lo saqué, lo puse en la barbería, que hasta el día de hoy lo tengo a ese. Compré un sillón con dos butacas y una mesita. Hoy en día nomás me quedó la mesita. Las butacas son todas nuevas. Las que están hoy en día ya fui como cambiando varias cosas. Y le pedí, o sea, a todos los cercanos que tenía, a todos los conocidos, le pedí plata, porque me faltaba para la decoración. No tenía nada para poner en las paredes y nadie me quería prestar, nadie confiaba, que yo todo estaba loco, que todos estaban estudiando, que yo tenía que seguir una carrera, que esto, que el otro. Entonces apareció Polaco, un amigo, que eternamente voy a estar agradecido con mi amigo Polaco, porque fue el único en ese momento que me prestó $200, que era una guasada de plata en ese entonces, y con esos $200 pude pude decorar gran parte de la barbería. No la llegué a decorar toda, pero sí decoré. Por lo menos la abrí ya con algo de decoración y no sin nada, no pelada las paredes. Y fue ahí en ese momento donde empecé a ser barbero, pero a otro nivel, porque ya no era barbero para alguien, sino que era barbero de mi propia barbería. Y ahí cambió la cuestión, cambiaron los números, cambió todo. Y te lo voy a dejar para otra historia, para contarte cómo hice para después salirme de ahí y operar como dueño del local, como dueño de barbería y no como propio barbero dueño, digamos, trabajando ahí, sino como ya un dueño de local o locales o de marcas, porque hoy en día tengo dos y ahora sí viene la tercera.
Así que bueno, te lo dejo para el próximo video.